estoy grabando. Muy bien, empezamos tercer video. Y el tercer video es realizar o mirar en vivo esta partecita que tenemos en pantalla de aplicar esta fórmula. Entonces vamos a mirar el compartir escritorio y me dicen y me confirman si estamos con el archivo en pantalla. Uno sí y uno también. Perfecto. Bueno, entonces aquí tenemos una situación. Me moví hacia la parte superior. Ahí que tengo las regiones, una información adicional que se tenía, el área de... A ver, no lo tiene en pantalla, eso está extraño. Porque ya lo vimos todos, pues si está Consuelo, Jessica, John, están mirándolo en pantalla. Puede ser que esté llegando, apenas va llegando la señal. A ver, me confirma de nuevo si ya lo tenemos en pantalla. Todos, muy bien. Aquí lo tenemos entonces, el tema de una información adicional en la parte superior. Voy a minimizar y vuelvo y lo abro para que todos lo tengamos. Quito y lo pongo. Ahí está. ¿Sí? Bien, ¿qué estábamos diciendo? Que hay una información adicional para este trabajo de los suelvintos. Número de municipios que hay por su región. Aquí está. Número de escuelas, número de niños, que fue el criterio después que se trabajó en la parte inferior. Y me estoy moviendo porque también se tenía una información sobre este tipo de bichos que llaman otros. Ahí teníamos el Ascaris, el Trichuris y otra, pero entonces había que tomar criterios de cuál de estas prevalencias es la que hay que seleccionar. Aquí tenemos ursinarias, teníamos urbano-rural, y entonces ahí empieza el trabajo no estadístico. Los expertos, los médicos, los de laboratorio, en fin, los que conocen de este tema, pues dicen, bueno, ¿cuál será la variable que necesitamos coger en el estudio? Por eso en los pasos que hablábamos de prefases, van unos pasos para identificar qué variable es la que necesitamos. En unas con otras, los expertos deciden que Ascaris es la que necesitamos tener. Entre otras, porque usted, mire que estaban las prevalencias que se trabajaron después, 29, 23,9, 11,3, etc. Epidemiólogos, claro. Entonces, esas fueron las que se escogieron porque observe que la Trichuris tal tiene otros valores de P. Pero, ¿qué se pretende? Buscar un N que pronto, con esa variable, logre garantizar que también logramos buenas estimaciones para el resto. Esa es una opción. Otra es un punto intermedio, pero lo que sí es cierto es que no debemos de coger la que sea un menor N, porque entonces no nos garantizaría buenas estimaciones para el resto. Eso, ahí está. Entonces, vamos a mirar. Entonces tenemos que el criterio es de expertos, por un lado. Vamos, Eden, ¿cómo está la cosa? Esperemos que ya haya ubicado bien, porque los demás están como que al pelo. Ya luego con esas prevalencias, aquí están punto 29, etcétera, etcétera. Ah, muy bien. Muy bien. Eso está perfecto, Eden. Entonces, sintetizando, estas P salen del estudio, o mejor, de las recomendaciones de los expertos en el tema objeto de estudio. El estadística únicamente sugiere que se pretenda un N que abarque más, otras variables, etcétera, etcétera. Pero estos P salen de estudios previos de los expertos mismos, etcétera. Ahora, una de las preguntas, ¿el coeficiente de variación cómo sale? No, ese lo colocamos nosotros. Eso es como cuando sale el error absoluto. Cuando ponemos el error absoluto del 5%, del 3% o del 4,5%, eso lo coloca el investigador adrede, como le guste. Como le guste siempre y cuando originemos un intervalo cerrado. ¿Ya? Entonces este coeficiente sí es cierto que hay que mirarlo a la luz del P. No es lo mismo. A ver, si aquí yo voy a cambiar esto por
50, que ha sido lo usual, pongámosle coma más bien, porque si no, no nos funciona, como 50, si esa fuera la P, para un error para un coeficiente de 0.14, pues tendría un n muy bajito. Pero observe la diferencia del intervalo, 0.21. Y moviéndome más, estaría trabajando con un error del 7%. ¿Sí? Porque este lo calculé despejando la fórmula del error relativo, que es igual al absoluto sobre el estimador. Entonces, realmente un error absoluto del 7 es muy alto. Si aquí colocase el 5%, el error absoluto del 10, un coeficiente de variación del 10, ahí está. Observen que ahí sí es coherente, me da un error absoluto del 5. Pero, ¿cómo lo saqué inicialmente? Pues lo saqué es que yo necesito, el P era 0.23. Yo sé que el de 0.5 me daría muy alto, el error absoluto, ¿no? Entonces coloqué uno de 0.14 y si tuviese, digamos, muchas dudas de cómo es el asunto, pues llevo a su equivalente el error absoluto y estoy trabajando con un error del 3. Por lo tanto, yo lo veo estrecho para los datos, para el 0.29 me refiero. Uno tiene que tener de referente es el P. Porque 0.03 también podría ser muy grande si usted tiene una prevalencia de por ejemplo, 0.11. Si usted le suma 0.03 le da 0.14 y si se lo resta 0.8, entonces le quedaría entre 8 y 14. Muy grande. ¿Por qué muy grande? Porque está hablando de una prevalencia de 0.11. Entonces todo eso es lo que se tiene que combinar. Mire que aquí ya se trabajó un coeficiente mucho más grande, 0.22. Entonces la conclusión es, este coeficiente lo juega el investigador, pero tiene unos referentes y es el intervalo de confianza y qué tan ancho es. Entonces ya uno le muestra el esquema a quienes saben del tema y les dice, bueno, esto sería lo que estimamos. El estimador va a estar entre 0.29 y 0.10, perdón, entre 0.18 y 0.29. No, eso es muy grande. Eso está muy alto, eso no, lo necesitamos más estrecho. Entonces pongámosle aquí un coeficiente no de 0.14, sino de 0.12, a ver qué da. Bueno, se nos subió a 3.51, pero la diferencia ya se estrecha, ya va del 19 al 28, ya se me estrechó. Entonces, claro que el n subió, pero de todas maneras ese es el juego. Un juego subjetivo, pero razonado. Insisto, la diferencia entre subjetivo y arbitrario, ¿no? Arbitrario es porque, yo lo puse porque quise. No, aquí hay que pensarlo y decir por qué, pero a la luz de estos elementos, con tanto es mi intervalo. Ahora, el DEF juega igual, el DEF es 1,6. El estudio pasado no existía, pues, si fuera el de en salud bucal era de 15 años, eso tampoco nos aportaba, ni se calculaba esos indicadores en ese momento. El DEF vuelve y juega, es un tema subjetivo. Hay una teoría que se ha mencionado de 1,5 al 3 más o menos, por eso, perdón, al 2, medio, en fin, al 3 tal vez. Pero lo que sí es cierto es que tiene que ver mucho la variabilidad de mi variable para poder, y el número de etapas, aunque se sabe bien que en la primera etapa es donde está la mayoría de concentración del error muestral. Ahora, ¿por qué en el trabajo que mostramos en la clase pasada yo hice referencia que daba un número de 358? Un DEF de 358 sí es gigante. A mi modo de ver, era para ajustarse a un n grande, a un n de 10.000, 14.000. Pero eso se hubiera podido manejar de otra forma en términos de mirar las prevalencias, de mirar un intervalo más estrecho, etc. De todas maneras, este DEF, en lo que yo he trabajado, nos movemos más bien 1,5 y 2. 1,5 recuerden que es un 50%, más de lo que fuera, de lo que nos diera si vamos a trabajar un muestreo aleatorio simple. Ahora, si yo no voy a tener sino una sola etapa, mejor selecciono el municipio y luego ya voy a la persona, o sea, 2. El DEF es más, mientras menos etapas, más bajo. Mientras menos etapas, más bajo es el DEF. ¿Sí? Si tengo 3 etapas, pero uno visualiza que en cada una de ellas los errores son muy altos porque hay mucha población y vamos a seleccionar poca muestra, entonces uno lo va incrementando. Pero definitivamente creo que ya valores más de 2 y punta, pues es poco probable. Ahora, también decía que
A futuro, este dato sí lo vamos a tener más tranquilo porque vamos a tener datos ya de estudios pasados. Este DEF no se tiene cuando se hace la primera vez, pero si es un estudio cada 3 años, cada 2, ya al menos tendríamos otras ideas. Sigue siendo, pues, eso sí, un poquito subjetivo. Ahora, si aquí estoy en 2132, entonces yo le voy a poner un DEF de 1,8. ¿Qué va a pasar? Pues obviamente no van a ser 2132, sino que se van a subir a 2300. Pero yo iría más bien a fijarme otra vez en la amplitud de mis intervalos. Y ya veo, esto mejoró, está muy estrechito, está muy bien. Entonces, ¿cuál es el balance que yo haría? Bueno, ¿cuánto me vale tomar cada muestra? Si subiéndole 100 encuestas más o 100 mediciones más, que obtengo intervalos más precisos, eso es viable, compensa la inversión para esa precisión que buscamos. Porque alguien me dice, 1,6 tengo 2132 y observen los intervalos. Pero entonces si lo muevo a 1,4, vamos a ver, 2132, me quedó 1867. Siempre me bajó mucho. Claro, los intervalos más altos, más anchos. Pero en plata sería mucha, a no ser de que sea barato tomar el dato. Si es barato tomar el dato, entonces digo, no, pues pagamos más bien el 1,6. Están pensando que entonces todo eso es arbitrario y que entonces ¿dónde está la cientificidad? Bueno, el esfuerzo es tratar de conocer el verdadero. Pero mientras no lo tengamos, hay que hacer otras reflexiones en función de esos intervalos de la amplitud. Así lo planteo. Bien, eso era lo que podía mostrar acá. Recuerden que aquí está el error absoluto equivalente, como para tener una idea de por qué se fijó esto. Son errores relativos de absolutos bajos, pero son bajos porque no se pensó en el punto 50, sino que se pensó en las P's, que todas ellas son menores. La otra pestaña tiene pues los municipios con sus totales cabeceras, que quise dejarla porque no sobra tenerla pues ahí. Y la primera parte del archivo es donde mencionábamos que hay otra información general en la cual se tomó decisiones para seleccionar cuál prevalencia y se manejó la de Ascaris. En otro estudio, muchos otros, habrá que mirar cuáles. Esto es área de la salud, pero en la investigación de mercados, que es Claudia, que tiene más el perfil, pues definitivamente las prevalencias para, por decir algo, consumir un producto como fuese, pensemos el mismo frijol, los frijoles antioqueños, que los consumimos mucho, pues en la costa tal vez no, en la capital hay otro tipo de consumos, etcétera. Entonces habría que mirar es eso, qué proporción hay en una ciudad, qué proporción hay en otra, en los hábitos en general. ¿Sí? Bueno, comentarios hasta acá. Ahí ya podemos dejar este otro videito.